Isla, cielo, mar, el sol en las estrellas, y prodigios cuantas, pues tus obras eran bellas. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida, que nos llena de su alegría y de su paz, esté con todos y todas ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo, donde se halla la verdadera felicidad, estén firmemente anclados nuestros corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo, y me venciste. He sido el hazmerreír de todos, día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de aprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Mi alma está sediento de ti, Señor, Dios mío. Oh Dios, tú eres Dios, Odimantrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene hacia de ti, como tierra reseca, acostada sin agua. Mi alma está sediento de ti, Señor, Dios mío.
contemplaba el santuario, viendo tu fuerza, tu gloria, tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Miraba está, sintiendo a ti, Señor, Dios mío. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te Alabamos, alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón, para que veamos la gracia gloriosa que Dios nos ha reservado. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor. Esto no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que quiera perder su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanas y hermanos, este domingo, esta palabra que acabamos de escuchar de parte del Señor, en la primera lectura es la experiencia del profeta Jeremías, esa experiencia de profeta que se siente amado, llamado por el Señor, llamado para hacer algo de su vida conforme a su fe en el Señor. Y ese llamado todos lo tenemos por el bautismo, a hacernos hijos de Dios y a comportarnos como esos hijos de Dios, esos discípulos
del Señor. Y el ser discípulo no es nada fácil, y ya lo explica el apóstol San Pablo en la segunda lectura a los romanos. Y Pablo en esa segunda lectura nos dice que nosotros, discípulos del Señor, tenemos que transformar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar. No son tus pensamientos, sino tienen que ser los pensamientos del Señor, que los descubrimos en su palabra, y para no malinterpretar la palabra de Dios, tenemos a la iglesia. La iglesia es la que nos educa, nos encamina, nos acompaña, para no perdernos, para no tomar estas totales equivocaciones de la interpretación de la palabra de Dios. Y esto es, la iglesia nos va acompañando en todo nuestro caminar en la vida como discípulos, porque nos quiere ayudar en ese cambio de mentalidad. Y fijémonos también en el Evangelio rápidamente. Esa experiencia de Pedro. Pedro se acerca al Señor y trata de disuadirlo. Esta experiencia no es cualquier cosa. Pedro tenía sus propios pensamientos. Pedro estaba llamado humanamente a querer decirle al Señor, tú no puedes morir así, a ti no te puede suceder eso del camino de la cruz. Como cualquier ser humano, todos le sacamos la vuelta. Y me recuerdo una experiencia que el Papa Francisco contó muy bellamente y dijo, yo ya hice un acuerdo con el Señor. Y yo le dije al Señor en la oración, Señor, si me van a matar, solo te pido una cosa, que sea rapidito, porque tú sabes que soy muy rajado. Y si no es rapidito, me voy a echar para atrás, te voy a negar. Dice, por eso te pido que si me van a matar, que sea rapidito. Veamos en esta experiencia de Pedro y de nuestro vicario en la tierra, el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, todos humanamente le sacamos la vuelta a la cruz, al sufrimiento. Pero el Señor nos dice, no tengan miedo. Él está con nosotros y especialmente en el camino de la cruz. Pero lo importante es seguir cambiando de mentalidad como discípulos, como hijos de Dios. Proclamemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. La bondad de Dios es un bien aún más grande que la misma vida. Por eso recurrimos al Señor con nuestras necesidades y las de nuestros hermanos y hermanas, confiados en que el Señor nos atenderá con bondad. Por los líderes de la Iglesia, para que sus palabras y obras nos inspiren a cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las personas que promulgan las leyes que guían nuestra vida, para que escuchen a los que claman justicia, compasión y misericordia, y tengan en cuenta esos clamores a la hora de hacer sus legislaturas. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la creación de Dios,
y para que nosotros le demos valor y resolvamos cuidar de ella para las generaciones futuras. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las víctimas de injusticias, ya sean de índole social, económico o civil, para que estén conscientes de la presencia de Dios en sus vidas. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas aquellas personas que se sienten incapaces de cargar con su cruz, especialmente en este tiempo de la pandemia, para que encuentren fortaleza y esperanza en el ejemplo de Jesús y cuenten con la ayuda de sus compañeros de camino. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios del cielo, rogamos tu ayuda al poner sobre nuestros hombros la cruz que debemos cargar. Mira con bondad y misericordia a los que caminamos bajo el peso de nuestras cruces. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recíbenos a este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicia a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. No tenemos levantado siempre, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido, y ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo, y le concedes por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno en tu reino, por Jesucristo Señor nuestro. Por eso también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Él nos está cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras
y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que nos ha sido confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo, consolida en el vínculo de la comunión, con nuestros pastores, el Papa Francisco, y nuestro arzobispo John, y nuestro arzobispo emérito Michael, con los presbíteros y diáconos y todos tu pueblo. Haz que todos los fieles de tu iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, les anunciemos fielmente el mensaje de salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos al Padre
con la oración que Cristo el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ven a la fiesta de Dios, los que tienen hambre y sed maniestados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor vayan en paz. Demos gracias a Dios.